Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza en función de tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas egresó hace unos años en nuestro invitado de hoy, el profesor Giovanni Bosch. Giovanni es, además de un excelente exalumno de la maestría, es un excelente docente en la Corporación Universitaria Remington de Medellín, Colombia, que lo ha titulado curso mediante especialista en Derecho Procesal. Además, es un abogado que litiga en los tribunales de Medellín, en el Foro de la Ciudad de Medellín. Por tanto, estoy hablando con quien, desde el ejercicio de la profesión, ha aprendido a sufrir las injusticias de la justicia. Además, y desde su cátedra de Derecho Procesal, hace un análisis crítico del actual Código General del Proceso de Colombia, donde se han exacerbado los procedimientos para lograr un eficientismo a todo trance. Empresarialmente, eficacia es la capacidad de alcanzar una meta. Y eficiencia es alcanzar esa meta con la menor cantidad de recursos posibles y en el menor plazo posible. Es decir, cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando que en el proceso debemos lograr terminarlo y además en el menor tiempo posible con el menor esfuerzo de los personajes que actúan en él. Pero en los últimos años, esa eficiencia que es dable de perseguir y de encontrar en el desarrollo del proceso se ha exacerbado en la justicia inquisitiva, en la justicia activista y particularmente en la justicia colombiana, donde todos tributan un código general del proceso altamente inquisitivo. Una de las incoherencias normativas de Colombia, país que tiene una antigua sabiduría y juridicidad de pura lógica y coherente, se da la paradoja de que tiene un código procesal penal acusatorio, que ha sido declarado como tal, porque el juez no puede probar de oficio, le está prohibida la prueba de oficio. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional de Colombia en una demanda de inexequibilidad que alguien le planteó hace años, hacia la esencia del sistema que los jueces no probaran de oficio. En tanto, tenemos un prólogo procesal civil que dice todo lo contrario. Los jueces son capaces de que un Estado social del derecho tienen que ayudar a alguien al que está más vulnerable o más desprotegido, y entonces no solo los autoriza, le da una facultad, les impone a veces el deber de probar de oficio, con lo cual el juez se ha convertido en amo y señor del proceso, con olvido de que el proceso nació inicialmente, históricamente, como un límite al poder. Giovanni Bosch es un crítico de todo eso, es un crítico acervo importante, desde su cátedra y de las innumerables conferencias que da en todos los países de la región, porque él es un profesor también de CESCHUL, es un centro de enseñanza que está radicado en Bogotá, y de los cuales se habla permanentemente de todo esto, ¿no? Y yo lo he convocado a Giovanni, con quien tengo una larga y buena estima, somos amigos con Giovanni, para que me hable del eficientismo colombiano y los plazos dentro del Código General del Proceso. ¿Qué es lo que se ha hecho cómo se han achicado los plazos para lograr en el menor tiempo posible eso que estamos criticando nosotros? Giovanni, te recibo con los brazos abiertos como siempre. Estás en un conversatorio que es un lugar de conversaciones, para que me hablemos del tema y para que me respondas inicialmente una pregunta. ¿Por qué decimos que el Código General del Proceso privilegia el eficientismo sobre la garantía procesal de las partes? Te escucho con toda atención, Giovanni. Maestro, muy buenas tardes. Muchas gracias por su invitación, por hacerme parte de este ciclo de conversatorios que hemos venido siguiendo ya hace unos meses, y por sus palabras de estima y amistad. Sabe que es recíproco.
mi consideración y sobre todo mi admiración. Bueno, entrándonos en el tema y referente a la pregunta, yo creería o preferiría iniciar con algo de la breve historia de lo que ha sido el tránsito de legislación. Nosotros el Código General del Proceso lo tenemos sancionado desde el año 2012, entró en plena vigencia a partir del 1 de enero del 2016, pero lo cierto es que este camino inicia en el año del 2003, cuando el Instituto Colombiano de Derecho Procesal le sugiere al gobierno nacional adoptar una serie de medidas, o mejor de trámites procesales, pensando en la unificación de todos estos trámites o compendio de normas procesales, y es ahí donde sale la idea de Código General del Proceso. Digamos, pare allí, por favor. La gente que nos está escuchando, quiero que se entere bien de lo que estamos hablando. Por eso voy a recordar que el Instituto Colombiano de Derecho Procesal es una entidad de enorme prestigio en Colombia, una entidad privada, que fue creada hace más de 30 años por dos señores que son los grandes próceres del procesalismo colombiano. Hablo de los dos grandes Hernandos de Colombia, Hernando Davis Echandía y Hernando Morales Molina, a quien se le sumó un tercero, un siempre recordado amigo, Carlos Ramírez Arcila. Ese instituto empezó haciendo un congreso anual y que ese congreso ganó mucho prestigio. Empezaron con 200, 300 personas. Hoy un congreso del derecho procesal del instituto tiene no menos de 1.500, 2.000 personas presentes en cada ocasión que lo hace, y lo hacen todos los años. Ese instituto hoy está liderado por quien fue el delfín del maestro Hernando Davis Echandía, a quien yo conocí, a este delfín de su más tierna juventud. Hablo del actual presidente, que se llama Jairo Parra Quijano, que es un importante inquisitivista de Colombia. Es un activista de Colombia que está a favor de todas estas cosas que acá estamos criticando. He tenido varios conversatorios públicos con él, siempre alrededor de la prueba de oficio. Tenemos libros encontrados con él. Y es el que defiende y prohija este tipo de proceso. Y es de este instituto que ha nacido esta idea de hacer un código general del proceso que nos está refiriendo ahora Giovanni Bosch. Continuamos, por favor. Muy bien. Entonces tengamos claro que la idea era de unificar las disposiciones procesales en un solo código. Ese primer propósito no se cumplió, porque a partir del año 2004 hasta el año 2012 se sancionaron diferentes códigos procesales en Colombia. El Código Procesal Penal, el que tiene una tendencia bastante acusatoria, el Código Procesal Laboral, el Código... ¿Por qué decir que es bastante acusatoria y no acusatoria? Porque digamos que hay una característica muy importante, y usted la señaló, maestro, y es la prohibición de probar de oficio que existe en materia penal, lo que ya de suyo nos lleva a una primera contradicción en nuestro ordenamiento jurídico, porque si nuestra Constitución tiene un debido proceso consagrado en el artículo 29, ¿por qué funciona diferente para lo penal y no para lo civil? Pero sin embargo, lastimosamente, el desarrollo jurisprudencial de ese Código Procesal Penal ha facultado o ha posibilitado que los jueces excepcionalmente realicen o formulen preguntas de tendencias aclaratorias. Entonces, digamos que
la pureza del acusatorio que nos presenta el Estatuto del 2004 en materia procesal penal en Colombia ha sido afectada por el desarrollo jurisprudencial al permitirle a los jueces de forma excepcional hacer preguntas aclaratorias, y es bien sabido que esas excepcionalidades se van convirtiendo en generalidades. Esa es entonces la razón. ¿Esa fue una tendencia jurisprudencial generada a partir de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema? Esa es una tendencia en materia penal que es generada por la Corte Suprema. Claro. Digamos. Por tanto, Colombia, conforme me estás diciendo, no tiene un sistema acusatorio, sino algo que se le parece, que sigue siendo mixto, ni fu ni fa. Sí. Digamos que el proceso penal es lo más parecido al acusatorio que nosotros tenemos, sin ser acusatorio. Ahora entiendo el porqué de la palabra bastante. O sea, porque las cosas son o no son, ¿no? Ninguna mujer está embarazada a medio, está embarazada o no lo está. ¿Es acusatorio o no es acusatorio? Es simple de entender el problema. Sí, pero no tanto. Bueno, sigamos, vamos a recibir ahora. Además que en su origen era acusatorio neto. Fue la jurisprudencia la que lo desvirtuó. Bueno, y este desarrollo o estas nuevas normas procesales venían marcadas por una idea central, y era oralidad. Vamos a migrar todos los procesos en Colombia bajo la metodología oral. ¿Y esto por qué? Porque la oralidad defiende la celeridad y la oportunidad para la administración de justicia. Estos son postulados, insisto, de el desarrollo histórico del cambio de la norma procesal. Más aún, en la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de la Justicia, en el año 2009, se incorpora entonces la oralidad como metodología procesal para el desarrollo de las diferentes ritualidades procesales en Colombia. Entonces, llegamos a la sanción del código, del cual vamos a hablar, del Código General del Proceso, en el 2012, después de haber sancionado el Código Procesal Penal, el Código Procesal Laboral, el Código Procesal Disciplinario, el Código Procesal de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, no logramos un Código General del Proceso, pues logramos un código que es vinculante en materia civil, en materia comercial, en materia agraria y en materia de familia. En últimas, es igual a lo que teníamos en el Código de Procedimiento Civil. O sea que le cambiamos el nombre, pero en realidad no logramos la pretensión inicial de unificar los procedimientos en un solo estatuto. Vale la pena aclarar que de manera residual, sí es un código que vincula todas las áreas o fueros del derecho. Sin embargo, pues también lo era el Código de Procedimientos. Entonces, bajo esos dos postulados, unificar los procesos en una sola codificación, que vemos que no se cumplió, y segundo, la oralidad como metodología que privilegia la celeridad y la oportunidad para la administración de justicia, se sanciona en el año 2012 el Código General del Proceso. Este es anunciado por quien era el viceministro de Justicia para la época, el profesor Pablo Felipe Robledo, como la revolución judicial para Latinoamérica. No se me olvida la frase. Qué notable. El profesor Pablo, pues con todo respeto, obviamente, es claro que disentimos en esa posición. Pero no entendía de qué se trataba el pobrecito, ¿no? Sí, además porque era fundada en una norma que en ningún momento puede convertirse en una revolución judicial cuando está solo a partir del plazo. Y es el artículo 121 del Código General del Proceso. Y este artículo básicamente dice que la primera instancia de los procesos
se debe surtir en 1 año y la segunda instancia se debe surtir en 6 meses. Y la sanción para el no cumplimiento de ese plazo es la pérdida de competencia del juez de conocimiento. Entonces, se pretendía que por el solo hecho de determinar una disposición normativa que limitara el plazo para desarrollar el proceso, se iba a solucionar los problemas de congestión judicial, los problemas de morosidad judicial. Y que como consecuencia del no cumplimiento de la norma, la sanción era la declaratoria de falta de competencia del juez de la causa y el paso del expediente al juez de turno. O sea que pusieron en cabeza del juez el apurar el expediente a todo trance para que él no fuere sancionado con la pérdida de su competencia. Claro, claro. Con todo lo que esto nos trae como consecuencia. Claro. Porque claro. el juez, en aras de cumplir con esa disposición normativa, empieza a desarticular otra serie de procedimientos para poder cumplir con el plazo estipulado. Más aún, la norma original, el 121 del año 2012, habla de nulidad de pleno derecho al faltar, al incumplir ese plazo. Ya la Corte Constitucional se pronunció, declaró parcialmente exequible ese 121, quitando o dejando o declarando inexequible mejor la frase de pleno derecho. Y hoy se tiene como una nulidad subsanable. Declararse la exequibilidad condicionada del 121, dejando de lado la nulidad de pleno derecho y convirtiéndola en una nulidad subsanable, pues la presión que esta norma generaba inicialmente disminuyó. Entonces, ni logró el 121 su cometido de suplir o de subsanar la morosidad judicial en el proceso, ni si cumplió con el objeto de determinar o mejor, de lograr que los jueces en función de la norma pudieran acelerar el procedimiento judicial estipulado. Con lo cual volvimos a foca cero. Volvimos al régimen anterior. Claro, claro. Y sobre todo, y es en algo que quiero, a lo que quiero llegar, y sobre todo en los procesos de mínima y menor cuantía, que es en últimas la gran cantidad de procesos o el porcentaje más alto de procesos que tenemos en jurisdicción, y que en últimas son aquellos que directamente están afectando a la población. Y esto lo quiero resaltar porque cuando nos reunimos en diversos foros profesionales y académicos, hay, digamos, una opinión común de la mayoría de abogados, docentes y jueces, y es decir, en definitiva, el Código General del Proceso sí logró su cometido de reducir el plazo de duración de los procesos. Y eso está fundado en las estadísticas que se presentan frente a los procesos de jueces circuitos y tribunales de distrito judicial, lo que serían cortes provinciales. Pero estos son los procesos que en última instancia son la menor cantidad para la jurisdicción. Primero, porque en razón a la cuantía son menos procesos, son los procesos de mayor cuantía. Segundo, porque cada vez más se desarrolla el proceso arbitral en Colombia y por lo tanto, en razón a la misma demora que tiene la jurisdicción,
todo el tema corporativo está migrando a la sede arbitral. Y se desconoce en estos foros lo que está pasando con la justicia de menor y de mínima cuantía, que más que volver a cero, como decía el maestro, está retrocediendo, porque la congestión es cada vez mayor y no es posible. Pare ahí, por favor, porque me está haciendo cosas muy interesantes. Yo no sabía que había un auge de arbitrajes en Colombia. Acabo de enterarme en este momento, ¿no? El arbitraje es un pleito ante un juez privado. Es un pleito, pero no ante la justicia pública, ante la justicia privada. Las partes se ponen de acuerdo en qué particular lo resolverá, deciden cuál va a ser el procedimiento, las impugnaciones, la lengua, el derecho, puede decidir todo, hasta la ejecución, ¿no? Pero lo cierto implica que la gente huye de la justicia pública para pagar una justicia privada que se llama vía arbitral, sea ad hoc o sea institucional, con lo cual revela que el abogado medio, promedio colombiano, le tiene una o aversión o desconfianza a su justicia, o ya no cree en ella. Si no, no es razonable que huyamos todos al arbitraje. En tanto, el arbitraje es más caro, por razones obvias. Es decir, me estás mostrando que la realidad colombiana muestra que el abogado medio no le tiene confianza a su sistema, por estas cosas que me estás contando. Esto es la muestra palpable de lo que estamos diciendo. Más aún, el argumento es costo-beneficio. Es decirle al cliente, mire, asumamos el costo de un tribunal de arbitraje que en tiempo nos va a salir más económico que un proceso judicial. Ese es el argumento con el que uno le dice al cliente. Más tranquilo y más seguro, más previsible. Sí, claro. Bueno, eso sí, funciona bien, funciona muy bien, con una norma además concomitante o contemporánea. Nuestro estatuto arbitral también fue reformado, es del año 2012, más aún es la norma anterior al Código General del Proceso, es la ley 1563 del 2012 y el Código General del Proceso es la ley 1564 del 2012. El problema que nos genera esto es, uno, ya maestro lo acaba de mencionar, estamos huyendo de la jurisdicción ordinaria y preferimos pagar la justicia privada o la justicia arbitral. Y dos, que no todos los asociados al Estado están en la capacidad de hacerlo. Y son aquellos los que verdaderamente están viendo afectado su interés particular, pero además su derecho fundamental a la garantía del proceso judicial, al verse sometidos a una jurisdicción lenta, insegura, a partir de los diferentes pronunciamientos de las cortes de cierre. No se nos olvide que nosotros somos un país con 3 cortes de cierre. Ya de suyo eso me genera inseguridad jurídica. Diga, explique por qué hay 3 cortes. Explique por qué hay 3 cortes. Nosotros tenemos una corte constitucional o tribunal constitucional, que es la defensora o guardiana de la Constitución, pero lo curioso es que no tenemos control concentrado de Constitución. O sea, los países que optan por tener un tribunal constitucional desarrollan un control de constitucionalidad concentrado. Regla general. Colombia tiene un tribunal constitucional al cual se le otorga el control de constitucionalidad, pero mantiene la posibilidad de control de constitucionalidad a través de los diferentes jueces e inclusive de algunos superintendentes o autoridades administrativas.
Ahí tenemos entonces un control difuso. En ese entendido, es perfectamente aplicable la frase del profesor David Mendieta. Nuestro control de constitucionalidad no es ni concentrado ni difuso, sino que es confuso. Eso en materia de Corte Constitucional. Además, tenemos una Corte Suprema, que es la máxima instancia en materia de jurisdicción ordinaria, civil, laboral, penal, familia, agrario y comercial. Y tenemos el Consejo de Estado, que es la máxima instancia o tribunal de cierre en materia de lo contencioso administrativo. Entonces tenemos tres cortes que uno podría decir, pero no se chocan porque cada una tiene un fuero particular o responde a un fuero particular. Pero no es así porque primero, déjeme cierro, maestro, primero en rango de jerarquía están a un nivel de horizontalidad, no hay una corte por encima de la otra, ni siquiera la constitucional. Y segundo, vía acción de tutela o como se conoce en otros países, derecho de amparo, se puede o se permite que una corte rebata la decisión de otra corte. Ya eso nos da un punto de partida muy delicado para una jurisdicción y es, de hecho, entramos con inseguridad jurídica. O sea, para que se nos entienda, las sentencias de la Corte Suprema serían impugnables vía inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Sí, claro. Las sentencias del Consejo de Estado también serían impugnables ante el Tribunal Constitucional. Sí. Por tanto, la Suprema dejó de ser Suprema. Claro, no es Suprema de nada. El Consejo de Estado tampoco dejó de ser Supremo lo suyo. ¿Y las sentencias de la Corte Constitucional impugnables ante quién? Ante la Corte Suprema o ante el Consejo de Estado. Pero es una locura. Claro. Lo que pasa es se entretejen los recursos. Esto de nunca terminar. Salto de una a la otra, de la otra a la una, de la una a la otra, eternamente. Un abogado importante, inteligente, sabedor de estos oficios, llega toda la vida. Claro, porque a través... Hay que hacer una precisión. Más que la impugnación vía recurso, lo que se permite es, y en ese entendido es donde se presentan esas... ¿Qué se permite? No te entendí qué se permite. Lo que se permite es la impugnación, o mejor, la acción de tutela contra sentencia judicial. En ese entendido, si yo tengo una sentencia de la Corte Suprema, la cual ataco vía acción de tutela, esa acción de tutela me la debe resolver un juez de igual categoría. En este caso será un juez del Consejo de Estado o un juez de la Corte Constitucional. Y ahí es cuando se nos da el caso de que una sentencia proferida por la Corte Suprema puede ser vía juez constitucional modificada, y cuando hablo de juez constitucional no es el juez de la Corte Constitucional, sino el juez de conocimiento de la acción de tutela. Peor entonces todavía. Eso ya de suyo nos trae una inseguridad jurídica bastante grande. Yo siempre lo he manejado en mi cátedra como es un sistema judicial que tiene tantas cortes de cierre que no cierra, porque en últimas no tenemos cierre. Y si eso lo llevamos a la realidad del Código General del Proceso, en lo que es el objeto de esta conversación, y es plantear cómo
el eficientismo se tragó la correcta administración de justicia. El eficientismo dejó de lado la garantía del proceso. Tenemos el ejemplo perfecto que está consagrado en el Estatuto Procesal que hoy comentamos, o si se nos permite criticamos, que es el proceso verbal sumario. Nuestro Código General del Proceso consagra dos trámites para los procesos declarativos. Uno es el trámite verbal y otro es el verbal sumario. Pero cuando yo hago el análisis del proceso verbal sumario, que es el que afecta a esa población a la que me he referido antes, estoy hablando de procesos de mínima cuantía. La mínima cuantía para Colombia son 40 salarios mínimos. A la fecha de hoy estamos hablando de unos 13.000, 15.000 dólares. Es una cifra importante para un gran porcentaje de la población. Por lo tanto, el desprecio que hay desde la legislación con este proceso es violatorio no solo de la Constitución, del derecho fundamental al debido proceso consagrado en la Constitución, sino que es violatorio de cualquier derecho humano. Y oye, explica... a mí me parece un chiste esto, ¿no? Porque hablar de 15.000 dólares en Estados Unidos es una cosa, en América Latina es otra, donde el promedio de salario, de ingresos de la población no llega o supera en poco los 200 dólares. Por tanto, hablar de 15.000 dólares, estamos hablando de cuántos salarios de la población. Podemos estar hablando de 30 a 36 salarios mínimos. Esto es... No, perdóname. Si cuesta, a ver, 30 salarios por 200 dólares, son 6.000 dólares. A 15.000 estamos hablando de 90 o 100 salarios. Estamos hablando de años de salarios. Para poder litigar en serio, tenés que tener una creencia de varios años de salario. ¿Qué puede hacer un pobre desgraciado del pueblo, del interior profundo colombiano? Claro, nosotros tenemos ese problema porque básicamente a esta persona le queda ese proceso. Me confundí un poco con la cifra. Estamos hablando de 40 millones. 40 millones sí son aproximadamente 12.000, 15.000 dólares. Sí, estamos así. Entonces, cuando yo veo ese patrimonio y tengo un proceso para ese valor, primero, de única instancia, ¿ya? No tengo la garantía de la doble instancia. Tengo un proceso que además, frente a la contradicción vía excepción previa, me reduce el traslado a 3 días, porque no me da el término de traslado de la contestación de la demanda, sino que me exige interponerlo vía recurso de reposición. Tengo un proceso que no me permite reformar la demanda. Tengo un proceso que no permite la acumulación procesal. Tengo un proceso que no permite el trámite de incidentes, que solo permite la suspensión de dicho proceso por acuerdo entre partes, y que la recusación, si llegara a verla, del juez, solo podrá realizarse antes de la contestación de la demanda. Todo esto que acabo de decir no es interpretación mía. Son disposiciones normativas textuales que encuentran del artículo 390 al 392 del Código General del Proceso y que dejan en el proceso
verbal sumario, mejor, el proceso verbal que acabo de señalar. Estas disposiciones normativas no son interpretación personal, son disposiciones taxativas que encuentro en el Código General del Proceso. Basta revisar los artículos 390 al 392 y nos damos cuenta que todo lo que acabé de afirmar son disposiciones normativas. Por lo tanto, la garantía del proceso no la terminó una interpretación judicial, sino que es el legislador que de suyo destruye el proceso, estableciendo el trámite verbal sumario con la normatividad que acabo de anunciar. Y como si fuera poco, sumado a todas las restricciones que afectan la garantía del proceso, se señala que este proceso se debe surtir en una sola audiencia. O sea que ya ni siquiera tenemos la posibilidad de las dos audiencias que nos da el trámite verbal, sino que se nos limita a una sola audiencia. Y esto genera para mí el efecto más perverso de todo lo que puede llegar a ser el proceso verbal sumario. Y es el siguiente. ¿Quién es el inventor de este engendro? Pues básicamente el redactor del código. El código es claro que es un código desarrollado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Es cierto que al Congreso llegó a través de una iniciativa gubernamental, pero la iniciativa fue el texto que la comisión redactora nombrada por el instituto y el instituto le presenta al gobierno y que ellos llevan a la sede parlamentaria. ¿Vos recordás quiénes integraban esa comisión redactora? Pues todos no los tengo, pero el doctor Nathan Nisimblad, el profesor Ramiro Bejarano, bueno, yo exactamente, pero básicamente estamos hablando de la cabeza de primera línea del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, ¿cierto? De esa gente, ¿casi todos jueces o casi todos abogados? Creo que los tenemos en las dos orillas. Tenemos jueces y abogados. Pero sí hay que hacer una referencia importante. Ninguno de ellos jueces de esta instancia. Que es a lo que yo quiero insistir. Es que cuando yo analizo el Código General del Proceso como un instrumento de celeridad para procesos de mayor cuantía, yo puedo tener una percepción diferente de esta norma. Pero cuando lo haces para menor cuantía... Pero cuando yo analizo este ejercicio profesional, cuando lo hago para menor cuantía, desde el ejercicio profesional, tanto del abogado como del juez, me doy cuenta de que la garantía del proceso se perdió. Es que yo tengo un proceso de una sola audiencia, ¿cierto? Si yo no asisto a la audiencia, tengo 3 días para excusarme, pero eso no quiere decir que la audiencia no se celebró. La audiencia ya se celebró. Por lo tanto, el resultado de esa excusa es exonerarme de las consecuencias pecuniarias, probatorias o procesales. Pero ya hay sentencia. Y la sanción por inasistencia es la confesión ficta o presunta, como se conoce. Que en el proceso verbal yo lo puedo subsanar con la segunda audiencia que está consagrada, la denominada audiencia de instrucción y juzgamiento. Pero es que en el verbal sumario no tengo eso. Solo tengo una audiencia. Entonces, la imposibilidad... O sea que hasta $15.000 yo tengo una audiencia, que si no voy pierdo y pago. Una audiencia. Una audiencia y una instancia. Oye, pero eso es un autoritarismo cuasi nazista, ¿eh? Maestro, no.
No tiene comparación. Créame que lo he trabajado desde la academia en un ejercicio de derecho comparativo y no tiene comparación. Es un código de única instancia que, claro, si lo ponemos en términos de tiempos para desarrollar el proceso, puede funcionar. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de perder doble instancia, a cambio de perder derecho de discusión, a cambio de eliminar las excepciones previas o cambiarle el trámite, reduciéndole el término de... O sea, el derecho de contradicción y defensa, en último, el derecho de defensa en juicio se pierde radicalmente con este procedimiento. O sea que hemos perdido el norte de para qué sirve el proceso. No lo hemos pensado a favor del hombre de a pie, que es el que lo necesita, sino a favor de la autoridad para que haga estadísticas y eficientismo. Claro, claro, eso es. Y si a eso le sumamos el poder oficioso que no tiene control, en razón a que el mismo código lo establece como un deber poder, el resultado es, hemos perdido la lucha. ¿Sí? Oye, ¿qué dice el abogado medio frente a este panorama procesal? Mire, acá, maestro, hay una muy buena aceptación de la oficiosidad del juez, lastimosamente. ¿Cierto? Pero esa buena aceptación cada vez va cambiando en razón de las decisiones que va surtiendo la jurisdicción. Me explico. Cada vez encuentro experiencias de colegas que toda la vida han estado defendiendo la oficiosidad, pero cuando les llega el día de que esa oficiosidad les juega en contra, cambian la decisión. La última fue la semana pasada y es un caso sencillo. Claro, contestaron la demanda de forma extemporánea y el juez de oficio decretó todas las pruebas solicitadas por la contraparte. Claro. ¿Quién te ganó el pleito? El juez. Hasta el juez. Más aún, el proceso, como lo tenemos diseñado, exige que el juez estructure teoría del caso. Pues, si es un juez que tiene que entrar a la audiencia y terminada la audiencia en máximo 2 horas, proferir una sentencia, es un juez que debe llegar con teoría del caso. Más aún, si lo primero que tiene que hacer el juez es surtir un interrogatorio a las partes para de ahí restringir el decreto de pruebas en razón a la absolución de dudas que él tenga, pues lo que le está diciendo la norma es, señor juez, elabore su teoría del caso. De esta forma, las partes dejamos de ser las dueñas del proceso, pasamos a ser simplemente los destinatarios de una posición, no solo... De los caprichos de una posición judicial. Sí. Porque el juez es él y sus circunstancias, y sus gustos, y sus opiniones, y sus prejuicios. Oye, es la primera vez que escucho una crítica tan cruda contra el código, ¿no? Yo quiero dar una opinión sobre este exacerbado culto a la prueba de oficio. Cómo ha quedado tan profundo en Colombia, además cómo ha coadyuvado a eso la literatura procesal. En el año 2004, yo hice un librito sobre debido proceso y pruebas de oficio. Y aprovechando que fui a un congreso a Bogotá, de los tantos que he ido a Colombia, hablé con el editor de Temis y
contraté una edición y al final saqué un libro que debía llamarse Debido Proceso y Pruebas de Oficio. Ese es el título de la obra, Debido Proceso, perdón, el título era Debido Proceso versus Prueba de Oficio. Yo contrato una edición con Debido Proceso versus Prueba de Oficio, tendiente a mostrar con la palabra versus que es una cosa o la otra, porque están encontradas. No puede ser las dos juntas, precisamente porque una está destruyendo a la otra. Si se prueba de oficio, no hay debido proceso en los términos de la quinta enmienda. A los 4 o 5 meses yo vuelvo a Colombia a dar ahora un curso en Medellín, en la Medellín, por invitación de Diana Ramírez Carvajal. Y estando almorzando en un club campestre de Colombia, llega un amigo de Bogotá, Martín Bermúdez, con una caja conteniendo 20 libros que me regalaba el editor de mi libro y me entrega este libro. Se llama Debido Proceso y Pruebas de Oficio. Yo lo abro, lo veo, hasta que reparo que la I no es el título del libro. El título es Versus. Es decir, me han cambiado el título del libro. Y por supuesto me cambiaron los copetes y la explicación del libro. Claro. Paro el almuerzo, lo llamo por teléfono al editor, a Cárdenas. No, ¿cómo no se llama Cárdenas? El editor de Colombia. Digo, ¿usted qué me ha hecho acá? ¿Por qué me cambió el título de la obra? Le pregunté. Ah, no, doctor, porque me pareció que quedaba mucho más lindo. Ah, no, le dije, oiga, yo el derecho autoral es mío. Usted le pone el título mío, no lo publico. Usted no es quien para cambiarme el título de la obra porque dice una cosa contraria a la que yo quiero decir en el texto. Aunque a usted le parezca más lindo o no tan lindo. Entonces le pido que me retire toda la edición, porque si no, el lunes yo voy a llegar pasado mañana a Bogotá y le meto una acción de tutela para que esto suceda. No se fija, doctor, vamos a hacerle nuevamente el libro. Nuevamente el libro. Pasan 6 meses. Y coincidiendo yo con un congreso en Panamá, donde estoy con Jairo Parraquijano, me llega ahora, vía la librera de Panamá, el nuevo libro, que es Debido Proceso versus Prueba de Oficio. Si vos te fijás, este es un color lila y este es un color azul, ¿no? Ahora se volvió. Pero si lo miras de canto, acá tengo un cuadernillo más blanco que el otro. ¿Qué hicieron? Me cambiaron el primer cuadernillo. De los 1000 ejemplares lo rompieron, le cambiaron la página y me la pusieron de vuelta, porque acá adentro sigue diciendo y prueba de oficio, en el copete de la página par, ¿no? Pero con este libro salió otro libro, con los colores invertidos. Este color acá y este acá. Y se llamaba Racionalidad de las Pruebas de Oficio. Legalidad y racionalidad de las pruebas de oficio es un libro escrito por Parraquijano para destrozarme este otro. Y los dos estaban a la venta en el stand que había puesto esta señora en el Congreso de Panamá, que estábamos en el centro de Atlapa. Bueno, yo tenía mis 20 libros ahí adentro. Se los ofrezco, me dice la señora. No, déjenmelo, ténganlos usted, le digo, hasta que termine la conferencia, después me los llevo yo cuando me voy para el hotel. Se arma una discusión muy importante, que si querés encontrarla, si buscas el Congreso del Instituto Colombo Panameño, que está en internet, que se hizo en Atlapa en esos años, del 2004-2005, hay una discusión feroz entre un grupo, donde está Monroy de Colombia, Gozaini de Argentina, estaba Jairo Parra y alguien más, no recuerdo quién, y de otro lado estaba Jorge Federico Lee, el actual presidente del Instituto Panamericano, estaba Silvio Guerra Morales, Juan Montero y yo. Se hace una discusión importante, pero fuerte.
vale la pena verla porque está en internet. Y se termina. Y cuando estamos allí saludándonos todos y haciendo los comentarios de lo que acaba de pasar, terminado el Congreso y ya prontos para irnos, viene la vendedora de libros, corriendo y agitada, sube al escenario. Dice, doctor, dice, ¿me permite que yo venda los libros que tengo para usted? Porque me quedé sin ejemplares suyos. Traje 50 ejemplares y me quedé sin ejemplares. Entonces, bueno, déjeme uno para mí, yo se los repongo en su próximo viaje, déjeme uno para mí y venda los otros. Eso pasa, termina la reunión y yo voy a buscar mi ejemplar. Y me dice la vendedora, no sabe, doctor, cómo me equivoqué, ¿no? Porque yo vendí los 50 que yo había traído para vender, suyos, y los 19 que le corresponden, que los voy a reponer en el próximo viaje suyo. Tome el suyo. ¿Y cuánto trajo de Parra? Dije, traje 150. Me dijo. ¿Y cuántos vendió? 20. A mí eso me satisfizo. Me dice, Dios castiga sin mostrar la guasca, ¿no? Porque esta fue una cosa que me hicieron en Colombia y que yo nunca volví a publicar nada con ese editor, ¿no? Porque me cambió el libro y hicieron un libro para discutírmelo a mí, ¿no? Pero eso muestra, esto no es una anécdota, esto no tiene ninguna importancia, es una cosa más que pasó en la vida y punto. Pero lo que lo muestro es porque esto demuestra el exacerbado afán que hay por sostener esta prueba de oficio, ¿no? Que yo no lo comprendo, porque ese papel que al juez se le da, el de suplir la actividad de las partes, en un homenaje a buscar la verdad como si fuera asible, o hacer justicia como si ese fuera la finalidad del proceso, ¿no? Oye, me has hecho contar una cosa que nunca lo he contado, pero te he mostrado los dos libros, ¿eh? Esto fue una realidad del año 2004. Pero a mí esto me explica esa función, todos estos años hablando siempre de lo mismo y defendiendo tenazmente la idea, a tal punto que en los congresos colombianos de derecho procesal nunca hay un garantista que diga lo contrario, siempre son loas entre sí, 30 personas que hablan entre los que les gusta escuchar, nunca una campana que toque otro badajo. Pero esto es Colombia, ¿no? Y yo tuve una enorme pena por esto, porque esto no era la juridicidad que yo le conocí 35 años atrás a Colombia. Era un país serio, un país sensato. Era un país donde estaban buscando mejorar la salud ciudadana de la gente mediante un adecuado servicio de justicia, ¿no? Yo no creo que lo tenga. A mí, o sea, independientemente de la anécdota, obviamente la anécdota tiene una trascendencia académica importante, pero a mí lo que me preocupa es que se nos ha señalado o se nos viene señalando que esta posición no merece más que una discusión académica, que en últimas el resultado de la discusión no trasciende a la vida práctica o la jurisdicción y de esa forma se menosprecia la discusión. El problema es que sí trasciende a la vida práctica y trasciende tanto que yo creo que en Colombia ya no hablamos solo de oficiosidad del juez en la forma de probar, sino oficiosidad del juez en la actuación del proceso. Y para eso me voy a tomar el atrevimiento de leer un párrafo de una providencia de hace 30 días en un juzgado de Medellín, en un proceso en que el despacho en que trabajo está vinculado. Sin leer las partes, para que se entienda hasta dónde está llegando el juez colombiano. Dice, por otro lado, el apoderado en mención da contestación a la demanda y signa como excepción de fondo la existencia de compromiso
o cláusula compromisoria. Ahora bien, tratándose esta de una excepción previa, artículo 100, numeral 2 del Código General del Proceso, ha de cumplir los requisitos de que trata el artículo 101 y viden. Esto es, ser presentada dentro del término de traslado, en escrito separado y expresar las razones y hechos en que se fundamenta. En virtud de lo anterior, y toda vez que la excepción fue presentada de manera oportuna, aunque carente de técnica procesal, el despacho requiere a la parte demandada a fin que, dentro del término de contestación de la demanda, formule la excepción previa en debida forma, en escrito separado y expresando las razones que la fundamentan, de manera autónoma e individual, so pena de ser rechazada de plano la excepción formulada. O sea, al juez no le faltó sino firmarle el memorial. Oye, pero perdió más tiempo haciendo eso, redactando esa idiotez, que en solucionar el problema. Total. Es que si nos ceñimos a la norma Código General del Proceso, la excepción que él presentó la presentó como de fondo, no tiene trámite de fondo, por lo tanto, no ha lugar y se acaba la discusión. Ahora, él saca un auto para decirle que hizo mal, que no sabe la norma, que no conoce a lo que se está enfrentando, pero que además lo debe corregir en estos términos. Y es ahí es donde yo digo, es que claro, es que estamos peleando contra la oficiosidad del juez, no solo en el decreto de pruebas, sino en el ejercicio litigioso. Eso es un juez litigando. Y un juez que está litigando a partir de su teoría del caso. Yo te recuerdo que hay un miembro de la Corte Colombiana Constitucional que dijo que él era parcial, que él ejercía la parcialidad a favor de la verdad, ¿no? Él era parcial porque se parcializaba por la verdad, ¿no? Cuando se llegan estas afirmaciones inexplicables. Además, jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional. Sí. Y esto es fundado también en un término del cual yo todavía me aparto, y es que ese es el juez del Estado social de derecho. Yo no puedo entender que el juez del Estado social de derecho sea un juez parcial. Claro, no entienden que es un Estado social, ¿no? Bueno. Que la socialidad del caso no la da el juez, la da la política pública. Los otros poderes, no el juez. Pero bueno. Lo que pasa es que nosotros tenemos problemas graves, ¿cierto? Nosotros hablamos de solidaridad de la prueba. O sea, cuando pensamos en un ejercicio procesal, litigioso, y fundamos la carga de la prueba en el principio de la solidaridad, ahí entendemos que no estamos entendiendo. Por eso es que también hablamos de Estado social y de derecho, de suyo contradictorio. Oye, Giovanni, hemos llegado ya al final de la hora de nuestra charla. Yo me quedo atribulado con esto. Porque yo no creo que sean buenos tiempos para la publicidad colombiana, no creo en eso. Lo está mostrando el abogado que huye del tribunal, de la justicia como ordinaria, común, para buscar una justicia cara y selectiva con vez del arbitraje, ¿no? Algo anda mal allí, y eso no condice con lo que yo conozco de la historia de la juridicidad colombiana y de los grandes juristas colombianos que tuve la suerte de conocer, ¿no? Pero me parece que esto que hemos hecho es una denuncia importante, seria de un sistema. Alguien entenderá que aquí hay una incoherencia normativa, y además una incoherencia lógica en todas estas cosas que estamos haciendo, ¿no?
y que el derecho, si no se maneja con la lógica, pues no puede ser derecho. Oye, ya tenemos que cortar. Te dejo un minuto para que hagas un pensamiento, una expresión de deseos final para los colegas que nos están escuchando. Yo tengo que decir básicamente, y es que necesariamente tenemos que regresar a pensar el proceso como garantía. En un Estado republicano, la única herramienta que tiene el asociado al Estado para limitar el poder es el proceso judicial. Y el proceso judicial deja de ser garantía cuando se piensa en función de la celeridad. Y eso es lo que tiene que cambiar. Necesariamente tiene que cambiar. Si no, hablemos de cualquier cosa, pero no hablemos de proceso judicial. Maestro, para mí es un honor haber compartido este conversatorio con usted. Y bueno, son posiciones que estamos para debatir y para discutir. Que esto sea un comienzo para que alguien piense. Esto no es un final, no es un comienzo, un inicio. Mostremos el problema para que alguien empiece a meditar, a pensar, a reflexionar sobre él, a ver si le encuentra una salida que no sea precisamente el mantenimiento de la norma. Que mi querido, un abrazo fuerte y gracias por tu compañía en la tarde de hoy. Hasta pronto y hasta siempre. Hasta abrazo, maestro, y hasta pronto.